Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Dental Family, continuando nuestras aventuras por este maravilloso país de Panamá. En el día de hoy les voy a compartir otra experiencia más que hemos vivido durante estos días. Nada más y nada menos que la visita a el casco antiguo o al casco viejo. Así que espero que disfruten de los próximos minutos y me acompañen en este recorrido por este lugar tan histórico e icónico del país. Pero el corazón siempre. Pero parece pasó algo, pues hay una antipolicía. El día está como invernada. Dozers, qué sopa, qué tal están, espero que súper bien. No he tenido tiempo ni de presentar ni de despedir los videos como se debe, pero bueno, ahora mismo nos encontramos en nada más y nada menos que en el casco antiguo. Así que acompáñenme en un recorrido por esta genial zona de Panamá. Me voy aquí como una línea de tren, parece pasó el tren. El casco viejo de Panamá, también conocido como casco antiguo o barrio de San Felipe, es uno de los lugares más emblemáticos y con mayor valor histórico del país. Su historia comenzó en el año 1673, cuando los españoles decidieron fundar una nueva ciudad tras la destrucción de la antigua Panamá Viejo. Todo ocurrió 2 años antes, en 1671, cuando el famoso pirata galés Henry Morgan atacó y saqueó la ciudad original de Panamá. El gobernador español ordenó hacer estallar los depósitos de pólvora para evitar que cayeran en manos de los invasores. La explosión fue tan devastadora que la ciudad quedó prácticamente destruida. Ante esta situación, la corona española decidió trasladar la capital a un lugar más seguro, una pequeña península rodeada por el mar, mucho más fácil de defender de futuros ataques. Así nació el Casco Viejo, protegido por murallas y fortificaciones que convirtieron a la ciudad en uno de los puntos estratégicos más importantes del Imperio Español en América. Durante los siglos XVII y XVIII, el Casco Viejo se convirtió en un importante centro político, militar, comercial y religioso. Desde aquí se administraba gran parte del comercio entre el Océano Pacífico y Europa, y comenzaron a levantarse iglesias, conventos, plazas y elegantes edificios coloniales que todavía se conservan. En 1821, Panamá proclamó su independencia de España y varios de los acontecimientos más importantes de ese proceso ocurrieron precisamente en estas calles históricas. Por Dios, qué belleza. Hola, buenas tardes. Bueno, miren, ahora estamos caminando por la calle 10 Este. Yo me estoy ubicando porque ustedes saben, yo estoy aquí perdido. Pero bueno, básicamente vimos ahora esta iglesia, una cantidad aquí de edificaciones bellas, preciosas, que ya estoy entendiendo, cogiendo el hilo, como decimos en Cuba, de por qué se le llama casco antiguo, porque vaya, es una belleza. Miren este restaurante de Estambul. Un restaurante turco, la Casa Obispo, la Casa Arango. Estoy impactado, sinceramente. Y sé que en un video entero no voy a lograr recorrer todo el casco como se debe, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, salimos nuevamente a la avenida Central España, porque nos estamos alejando cuando, ¿sabes? Como que nos dejamos llevar, y a veces ustedes saben que yo me pierdo, yo por las entrecalles, y creo que esta avenida Central de España está bastante céntrica. Además, muestra mucho de lo que es el casco viejo como tal, ¿no? Bueno, miren, por aquí
les estoy mostrando. Esto creo que es una... Es increíble lo veo que está todo esto aquí. Y mira, este café lo tenía anotado para venir a visitarlo aquí en el Casco Viejo, unido. Y bueno, no sé si se han percatado que llovió, porque sí, aunque usted no lo crea, aquí en Panamá estamos en la etapa de invierno. Como tal no ha llegado, por lo que me estaban contando algunos panameños, porque sí, está presente la temporada, pero estamos en otra temporada que se conoce como el Niño, que básicamente es como que la parte más calurosa del invierno, ¿no? Y entonces por eso te encuentras con este clima así lluvioso. Y entonces saliendo de varias faenas, varias vueltas que hemos dado hoy, llegamos al Casco Viejo, como ven, lloviendo prácticamente. Un supermercado. Y como siempre, una cantidad de negocios, de bancos que hemos visto, de restaurantes. Miren, este es un rooftop y brunch. Se llama El Enemigo. Ahí los panameños que vean todos estos videos, que vayan dejando datos de interés, cosas que a lo mejor yo he hecho, me he equivocado, que me rectifiquen, porque ustedes saben, yo soy aquí, nuevo en todo. Y poco a poco me estoy ubicando y conociendo sobre su maravillosa tierra. ¿Ven? Las campanas de las iglesias. Easy Path. Que vea las iglesias aquí del Casco Antiguo, ¿eh? Como hay. Bienvenido. Me encantan todos esos bares así a los estadounidenses. Pero ese tiene... No, tengo que decirles algo. Nosotros, locos con lo que es el caso de las promociones, como esto, miren, las ofertas, los combos, vaya sin palabras. Aquí hay super dobles, costilla, langostinos, 17.90 y carne y costilla, 19.90. Nosotros, vaya, ¿para qué contarles respecto a esto? Y bueno, saliendo de la avenida Central España, ahora estamos llegando a la calle San José, que es tipo como un bulevardcito, ¿verdad? Qué genialidad, por Dios, todo esto que estamos viendo. Bueno, aquí tenemos el Palacio Municipal, el Jardín de Mr. Brown. Vamos a mostrarles esta iglesia desde el frente. La gente así que no sé, que sea como yo, cubano, que vive en Cuba, o que esté fuera de Cuba, que no conozca de Panamá, que no sea panameño, por favor, comenten junto conmigo en este recorrido todas sus impresiones. Miren, se conoce también como la Plaza Mayor. Y parece que son un conjunto de iglesias. Iglesia Casco Antiguo, Panamá.
Todo está así colonial. Sí, así de costar vivir ahí o estar rentado ahí. Amihan Food. Vamos a ver aquí que hay auténtica comida panameña. Al momento de grabación de este video, como ustedes saben, los videos van a salir con su orden consecutivo. Así panameño lo que hemos probado es productos del mar, los mariscos, los patacones, por supuesto, y no recuerdo qué otra cosa, pero no sé si esto va a ser nuestra elección para comer algo más tarde. Veremos más tarde. Sí, tengo que decirles que esta parte del casco viejo me recuerda mucho mi país, en el caso de La Habana Vieja, o sea, en la parte dedicada al turismo, y sí no es menos cierto que en las afueras de los alrededores del casco sí te encuentras un poco más de edificaciones deterioradas, ¿no? Hotel Central de Panamá. No, mire lo que les digo, con el tema de las edificaciones. Panameño que me estás viendo, que esto me causó duda. En algún momento por acá pasó el tren, ¿verdad? Mira, un mini super. San Martín. Los supermercados. El tema de los souvenirs, que hay muchos distribuidos en toda la ciudad. El Palacio del Sombrero. Me he dado cuenta que el panameño, además de tener muchos, y por supuesto el que tiene la posibilidad, su medio de transporte como un auto moderno y demás, algunos logran moverse por mediación de bicicletas, de scooters. Esto es una galería, joyería, aquí en el casco antiguo. Lo veo todo así tan bonito, tan pintoresco, que verdaderamente es un país hermoso. Aquí, Palacio del Gobierno. Bueno, aquí estamos frente al Palacio del Gobierno. Yo creo que es una zona bien custodiada, bien cuidada, bien mantenida, de hecho. Y los parqueos ocupan prácticamente toda esta calle de acá.
Vean qué belleza de mirador con estas vistas a la parte moderna de la ciudad, como pueden ver. Voy a hacerles un pequeño zoom. Y un lugar espectacular para hacerse fotos. Miren esto que curioso. Debemos buscar ahora aquí rápido Plazoleta Medio Baluarte. Miren esto, caballero. Dios mío. Como está aquí prácticamente enclavado en el mismo mar. Ay, miren los candados, no me había dado cuenta. Parece que aquí vienen muchos a poner su declaración de amor. No, y miren qué cantidad de candados hay. Wow. Esto creo que lo llegué a ver en un video en Uruguay, de una visita de alguien que fue a Uruguay. Gente, sí. Yo no vine con un guía especializado ni personalizado, así que cuando me vean medio que perdido, ustedes me dicen, miren, aquí dice Castilla de Oro, esta edificación que fue restaurada en el año 1993. Y vamos a seguir en esta dirección. Hasta ahí. Madre, restaurante italiano. Mira, una feria. Miren este edificio abandonado. ¿Qué les recuerda esto? Entre tantos edificios así bonitos, restaurados. Bueno, fíjense que yo no he querido hacer comparación con Cuba porque era algo que no quería hacer. Porque un país no tiene nada que ver con el otro, pero sí tiene sus similitudes, sus semejanzas. Tienes que estar peinándolo todo el tiempo, ¿eh? Son 4. Ay, Dios 4 mío. así. Ay, qué lindo. Ven acá. Mami. Luego de haber recorrido bastante, en nuestra opinión, creemos nosotros, parte del casco antiguo, ahora nos movemos a ver si comemos algo por ahí. Así ponemos punto final a nuestras aventuras en uno de los lugares más históricos que tiene Panamá, que es el Casco Viejo. Como siempre, los invito a que pongan en la parte de los comentarios algún dato relevante, interesante o simplemente una curiosidad que no hayamos mencionado en el video. Y si eres panameño, mejor aún, porque así me ayudas a enriquecer un poco más la experiencia que vivimos dentro de este lugar tan icónico dentro de su país. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartir el video con un amigo, hypeándolo a ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y los espero en unos días para compartirles nuevo contenido de la maravillosa ciudad de Panamá. Y hasta entonces, pura vida.
Bye.